pedir la elevación a juicio oral y público. Así que me voy volando para los tribunales de Vaya. Comodoro Pi, porque en un ratito la jueza, la abogada Gallego, el abogado de Alessandro y la abogada Barreiro, que son los abogados de las partes, van a estar junto al fiscal en el 5º piso de los tribunales de Comodoro Pi. Te esperamos mañana, Lourdes. Ojalá vuelva. Ojalá vuelva. Hasta mañana. Bueno, las 8 de la mañana, 43 minutos, 18 grados, una décima la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Teníamos pautada justamente, y vos lo habías anticipado, Cecilia, hablar sobre la situación de Venezuela. Sí, y estamos... hubieron elecciones parlamentarias y también de gobernadores en Venezuela, una elección que estuvo marcada por la alta abstención, casi el 60% de los electores no fueron a las urnas, hubo acusaciones de farsas, decenas de detenidos por parte de la oposición y un chavismo diciendo y festejando que obtuvo una mayoría absoluta en el Parlamento con un 82% de los votos. Y para hablar de esto estamos con Omar Lugo, periodista desde Venezuela. Buen día, Omar, ¿cómo estás por allí? Buenos días, saludos desde Caracas. ¿Qué deja esta elección de medio término en Venezuela, teniendo en cuenta que por lo pronto se siente muy distinta a la elección presidencial del 28 de julio pasado, con un clima absolutamente que contrasta, ¿no? El de ayer con el de julio. Exactamente, y se trata de unas elecciones legislativas adelantadas 6 meses, 7 meses por Nicolás Maduro, porque debieron ocurrir en diciembre próximo. Pero en un intento por relegitimar el chavismo en el poder y calmar las aguas internas, además de buscar reconocimiento internacional, el chavismo decidió adelantar estas elecciones 7 meses. Y también las elecciones de gobernadores de los 23 estados del país, más uno simbólico llamado Guayana Esequiba, que fue creado por el chavismo para resucitar la demanda histórica, legítima por cierto, de Venezuela sobre el territorio esequibo, cuyas fronteras no quedaron bien definidas después de la independencia de Guyana. Eso es lo que le da un ángulo más importante internacionalmente a este proceso, que en realidad lo que ha dejado es al chavismo más fortalecido todavía de lo que es, de lo que estaba, y un control absoluto que ya también lo tenía en la Asamblea Nacional para los próximos 5 años. Sí, en las Entonces, gobernaciones también, ¿no, Omar? Sí. 23 ¿Perdón? De 24, que en las gobernaciones también ha logrado un control absoluto, porque 23 de las 24 gobernaciones quedan en manos del chavismo. Exactamente, solamente quedó en manos de la oposición un estado llamado Cojedes, que queda en la región central llanera. Y bueno, es como, es un gobernador, un triunfo individual de su gestión en realidad. Pero lo que ha resaltado también es la apatía de la gente. Estuvimos en los centros de votación ayer y eran desolados, estaban desolados, más militares y policías y funcionarios que electores en cada hora. En Venezuela votan los militares, por cierto, y era obligatorio que fueran todos. Había 420,000 militares desplegados en todo el país, una cifra importante, para cuidar el proceso. Además de esos funcionarios públicos, otros funcionarios que sumaban 500,000 en total circulando en el día de las elecciones, bajo una fuerte vigilancia también. Por razones de seguridad, argumenta el gobierno, que denunciaba, como en otras ocasiones, supuestos actos terroristas y el desmantelamiento de células terroristas. Atrapó más opositores. En realidad es un proceso que se llevó a cabo en medio de lo que los analistas llaman una fuerte carencia de la democracia, porque hay más de 900 presos políticos, los partidos políticos tradicionales de la oposición intervenidos por el gobierno y sus siglas entregadas a seguidores del chavismo, que le daban un tinte de supuesta oposición a buena parte de esos votos sacados ayer.
también un ventajismo. Sí, perdón. Hubo denuncias, ¿no? de la oposición. Toda esta semana hubo detenciones. De hecho, hubo un ciudadano argentino que había viajado a Caracas por un congreso y estuvo detenido por algunas horas. Y en las últimas 48 horas se detuvieron a 70 opositores y también activistas civiles. ¿Cómo fue ese clima que la oposición denuncia represivo? Sí, entre los más prominentes estuvo Juan Pablo Guanipa, que era el último importante colaborador de María Corina Machado, Sí. que no estaba preso en el exilio, aunque estaba en la clandestinidad como ella. En Venezuela la vida política, la participación política opositora está muy menguada porque hay un clima de miedo. Por ejemplo, los jóvenes que integran las bases de los partidos hace tiempo se fueron, emigraron del país, hay muchos en Argentina, por cierto, y les da miedo participar, a la gente le da miedo hasta reenviar un WhatsApp con algún mensaje político o alguna foto, etcétera, porque teme que sea perseguido por los organismos de seguridad, que si te confiscan un teléfono en la calle, te lo arrebatan y a través de lo que tengas en ese teléfono, independientemente de que tú no lo hayas enviado, sino que te haya llegado un mensaje, te pueden acusar de propagar el odio. Y eso te puede llevar a penas de cárcel de 20 años por algo tan simple como un teléfono. La Mesa de Unidad Democrática, que es el partido de alianza, ¿no? de la oposición, que en la última elección obtuvo, según la oposición, más del 60% de los votos. Esta vez no participó en la elección. No. Sí lo hicieron distintas agrupaciones, como vos decís, opositoras, y quizás el opositor más conocido que estuvo en esta elección fue Enrique Capriles, que solo sacó el 5% de los votos. ¿Cómo queda la oposición parada después de esta elección, como vos decís, que fue pensada para darle legitimidad a un gobierno? Sí, es una oposición que está dividida, fragmentada, debilitada y que no tiene estructura, sobre todo por lo que te contaba sobre los partidos políticos. Enrique Capriles, en efecto, ganó un cargo como diputado al presentarse en un grupo de partidos políticos, pero la tendencia dentro de la oposición mayoritaria, que es la que encabeza María Corina Machado y Edmundo González, fue a llamar a la abstención, o más bien a boicotear, es decir, a denunciar esta elección de ayer como un fraude, una farsa que pretendía relegitimar al gobierno, según sus propias palabras. Habían dicho, la campaña de ellos, abstencionistas, se basaba en reivindicar lo que califican como un triunfo abrumador el 28 de julio del año pasado, cuando, según las actas en poder de la oposición, el verdadero ganador habría sido Edmundo González. Pero el gobierno que controla el Consejo Nacional Electoral nunca dio los resultados verificados por estados, municipios y mesas de votación, por lo cual el gobierno de Nicolás Maduro no es reconocido por las principales democracias de corte occidental, lo que incluye a todos los países americanos democráticos y a los países de la Unión Europea. Esto significa que el gobierno de Maduro tiene dificultades, por ejemplo, para conseguir financiamiento internacional que tanto necesita este país para inversiones cruciales en la industria petrolera, por ejemplo, y en servicios públicos que están colapsados hace tiempo, como electricidad, agua, saneamiento, educación y salud. Entonces tenemos un país en realidad con un cuadro complicado donde la política, aunque la gente la rechace tanto, se mete en la vida diaria de cada hogar. Omar, por último, como decías en un inicio de esta entrevista, hubo elecciones en el Esquivo, un territorio que pertenece a Guyana, que Venezuela lo viene reclamando desde 1889, cuando un tribunal internacional le dio ese territorio a Reino Unido. ¿Qué consecuencias puede tener la elección de este domingo, siendo que hubo un rechazo internacional muy fuerte para que se llevaran adelante estas elecciones en ese lugar, y se ha elegido un gobernador, 8 diputados y 7 legisladores regionales?
Exacto, solo para precisar, fue el laudo arbitral de París en 1899, donde no estuvo Venezuela participando, y le otorgó esa área que equivale a 160.000 kilómetros cuadrados, la mitad de un país como Italia, para poder ponerte un ejemplo. Y Venezuela nunca reconoció ese fallo, y cuando Guyana se independizó en 1966, el asunto quedó en el marco de un llamado Acuerdo de Ginebra, que llevaba a los dos gobiernos a buscar una solución definitiva, pero eso nunca ocurrió. De modo que Guyana tiene el caso ante la Corte Internacional de Justicia esperando un fallo. Ahora, para Venezuela, en realidad es un cargo retórico, aunque al gobierno le permite sumar 8 diputados más a la Asamblea Nacional para extender su mayoría. Ahora, es una retórica confrontacional. La elección fue hecha desde 2 municipios de Venezuela con 4.000 votos, 4.000 y poco, una abstención sobre el 80% en esos 2 pequeños municipios rurales de la frontera del Estado Bolívar con lo que es reconocido internacionalmente como la Guyana, la República de Guyana. Es decir, le ha servido al gobierno para escalar una confrontación. Alguien la comparaba como una pequeña Malvinas, en el sentido de lo que hicieron los militares argentinos para intentar despertar el fervor nacionalista en su momento, pero en realidad no tiene grandes consecuencias porque Venezuela no ha pasado, los militares no han cruzado la frontera para ir a gobernar en ese territorio rural del Esequibo, que es rico en recursos naturales, pero que además genera una plataforma continental donde se han ubicado 11.000 millones de barriles de petróleo, casi tanto como las reservas de petróleo de toda Argentina, por ponerte un ejemplo. Y Guyana se convierte en el país petrolero más rico de América per cápita. En términos per cápita, solo tiene 800.000 habitantes y exporta unos 650.000 barriles de petróleo por día. Es todo el país con más crecimiento económico en el mundo, la tasa más alta, quiero decir, proporcionalmente, y eso ha despertado, obviamente, las demandas territoriales del chavismo, que habían estado dormidas durante años. Sí. Omar Lugo, periodista desde Venezuela, te agradecemos la charla aquí con Ramos Generales en Radio Nacional de Argentina. Dale, un abrazo. Mi Twitter @OmarLugo, donde hay algunos artículos que tal vez podrían ser esclarecedores para quien los necesite. Un abrazo, saludos, buen día, Argentina. Buen día. Con el acento y los sabores de nuestra gente. Diego Ramos hace Nacional Ramos Generales. Hola, soy Luis, Río Grande, Tierra del Fuego. Silvia de Bursaco. Hola, les habla Rodolfo desde Rosario. ¿Dónde estás? Llevas Nacional. Les agradezco mucho por transmitir hasta tan lejos. Tu radio. ¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Estaciona en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida. La Copa Sudamericana se vive en Fútbol Show Nacional. Este miércoles, a partir de las 18:45, Independiente Nacional de Potosí. Relata Gervasio Rocha. Comenta Juan Minotti. Fútbol Show Nacional en tu radio. Argentina en sintonía. En cada rincón del país suena Ramos Generales por Nacional. Tu radio.